Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, tenemos 3 temas que son noticia que desarrollamos a partir de este momento y en la próxima hora. Primero con titulares, es noticia Venezuela, sede del Foro de Sao Paulo. Sicarios de la información o terrorismo mediático, cómo caracterizar a los medios que apoyan el derrocamiento de gobiernos y cómo hacer frente a una agenda que imponen. Este viernes esta discusión se trasladó hasta nuestra casa, hasta Telesur, y vamos a analizarlo, vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, Venezuela con otra arista. Rusia y los BRICS suman más apoyo al diálogo entre gobierno y oposición en Barbados. En este escenario, Estados Unidos impone más sanciones contra el país suramericano. Además, el embajador de Venezuela en Washington advierte el desesperado intento de la Casa Blanca por crear un incidente que justifique una agresión militar. Tenemos todos esos detalles, vamos a mirar lo que hay en cada uno de ellos, lo profundizamos. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. El miedo a una redada dentro de las aulas de clase es un drama diario para niños migrantes indocumentados. Aunque la justicia se opone, el gobierno se impone. Sin embargo, el problema de fondo es mucho mayor. Vamos a revisar qué es lo que hay en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, con el objetivo de derrotar el cerco mediático, comunicadores, periodistas, traen desde sus movimientos, desde sus países de América Latina y el mundo y partidos políticos, propuestas para hacer frente a esos medios hegemónicos que, entre otras cosas, actúan como operadores para derrocar gobiernos. Tenemos los detalles a continuación. En el segundo día del Foro de Sao Paulo, celebrado en la ciudad capital de Venezuela, los delegados y expertos mediáticos se reunieron en el taller de Comunicación por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos. Un taller que convocó a los asistentes de distintos partidos políticos y movimientos sociales de todos los continentes para plantear las nuevas estrategias mediáticas que contrarresten los ataques de la derecha mundial a través de los medios de comunicación. Creemos que va a ser importante, ojalá que salga una conclusión, un punto a presentar el día de mañana como una herramienta a nivel global. Porque creo a través de los partidos políticos y movimientos y las organizaciones sociales, sindicatos, a través de esa unidad se puede conglomerar ese grupo y enfrentar a esta guerra mediática que hace la derecha. Las comunidades más afectadas a la falta de atención e información de los medios de comunicación también han hecho hincapié en fomentar una solución desde el foro. De que nosotros tenemos que desarrollar y fortalecer esos medios de comunicaciones comunitarios para las comunidades indígenas, para nosotros también visibilizar nuestras voces. Asimismo, asistentes han destacado que los ataques mediáticos impuestos, principalmente por los Estados Unidos y sus aliados de la derecha internacional, históricamente han tenido la intención de invisibilizar a los pueblos que se desligan de sus prácticas supremacistas. En el Estado español obviamente colaboran y están en la misma onda ideológica de los medios de comunicación al servicio del imperialismo yanqui y por tanto participan muy activamente en lo que es todo el proceso de criminalización de la revolución bolivariana y en general de los proyectos transformadores en Latinoamérica. Los medios norteamericanos son totalmente cómplices y no solamente cómplices, sino que además empujan a la guerra. En medio del asedio mediático que promueve el desmejoramiento de la imagen de los líderes sociales, principalmente en Latinoamérica, surgen distintas propuestas por parte de aquellos que no se han dejado invadir la conciencia y apelan al pensamiento crítico. Por eso es muy importante que la izquierda sea capaz de crear un relato propio
un relato fuerte, hegemónico, basado en el pensamiento crítico y que sea capaz, sobre todo, más que de formatear ideas, de dar instrumentos a la ciudadanía para que sea capaz de pensar. Previo al Foro de Sao Paulo, ya se han dado inicio a distintos proyectos comunicacionales que pretenden afrontar las consecuencias de la guerra mediática extendida a nivel global y adquirirán mayor forma durante el encuentro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo, digamos, redes de medios de comunicación alternativos, redes de revista, redes de radio, no solamente, digamos, a nivel nacional, sino a nivel continental en Europa. Los más de 400 delegados han manifestado que el foro continuamente se convierte en una esperanza de transformación para el mundo y a la vez se han comprometido en fortalecer y crear desde el trabajo conjunto de los distintos partidos y movimientos de la izquierda mundial más medios alternativos que pongan fin a la manipulación mediática. Ahí está el debate necesario. Profundizamos más temprano acerca de ello con Agustín Ochotorena. Él es analista internacional vasco. Él vive en Caracas, en Venezuela. Viaja permanentemente al País Vasco, a España, a Europa, para dar a conocer estas realidades y cómo se maneja la manipulación mediática para imponer una matriz de opinión. Esta conversación la sostuvimos más temprano desde otro estudio de Telesur. Aquí está. Agustín, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? Encantado, gracias por invitarme y siempre encantado en esta casa. Muchísimas gracias. En esta mesa temática de medios, ¿qué diagnóstico se ha hecho sobre distintos papeles que en estos últimos tiempos asumen los medios de comunicación? Uno, por ejemplo, como actores de carácter político, desestabilizadores de gobiernos progresistas. A ver, los medios de comunicación, vamos a hablar claro, los mundiales están en manos de muy pocas personas. O sea, realmente tenemos un montón de medios, en teoría, periódicos, televisiones, pero al final hay una superconcentración de esa propiedad y al final obedecen a 4 o 5 personas a nivel mundial. Y hay una agenda en la que ellos, por ejemplo, utilizan esos medios para atacar a gobiernos que no les gustan. Y uno de los estrellas en ese ataque furibundo, por desgracia, es Venezuela, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esa hegemonía contra y nosotros como venezolanos nos enfrentamos a un enemigo formidable, a un enemigo que tiene las plataformas de las redes, tiene los medios de comunicación, tiene la publicidad, tiene el dinero y las cosas no le faltan candidatos para cantantes, para que haya gente en la calle que en un momento dado yo suelo denominarlo como sicarios de la pluma, ¿no? El hecho de la reflexión que se ha dado en el foro es que nosotros, con unos medios bastante más modestos, pero mucho más militantes, tenemos 2 caminos para explorar. Uno es Telesur, y yo lo he dicho. Para mí, por circunstancias, viví el golpe y viví la última arremetida cuando estaba en el País Vasco. Y realmente yo las primeras 5 horas a mí no me llegaba la sangre al cuerpo, porque yo veía los medios de comunicación, por ejemplo, el 30 de abril, y hablaban de que el golpe había triunfado y de que el golpe tal. Entonces, de que estaban dentro de una base militar, en este caso que era la Carlota, en Caracas. Tenían medios de comunicación en el puente, en directo. La Sexta, Televisión Española y tal, medios españoles, tenían televisiones en el puente dando en directo y diciendo que la ciudadanía estaba bajando y que el golpe era, se habían levantado 20 y tantos generales, no sé cuántas guarniciones, y para mí la ventana a la verdad y que me trajo calor al corazón fue Telesur y Madeleine García. Sí. Ver a Madeleine García haciendo ese trabajo fantástico en el puente, desmontando la verdad, con unos medios. O sea, que es un David contra Goliat. Pero en un momento así, las redes también tienen sus o sea, no dan la medida de la capacidad para informarte, porque todo el mundo escribe en las redes y la credibilidad en esos momentos de crisis es difícil. Telesur fue el ancla y es algo fundamental, por ejemplo, en Europa, a la hora de enterarte de cosas con criterio y con realidad. Y después, el trabajo de las redes que acompañan a eso, ¿no? El hecho de que como comunicadores sociales, como gente que está en las redes, como gente que intenta trasladar una realidad que vimos en Venezuela, tenemos que hacer una red en la que nos apoyemos
y consigamos trasladar simple y llanamente la realidad de lo que pasa. No se trata ni de edulcorar, ni de edulcorar las cosas, ni de negarlas, sí, ni de decir que no hay problemas. Claro, fíjate, allí estás hablando de varias cosas de las que quiero también pedirte tu reflexión. Y una tiene que ver justamente con el ejercicio periodístico y la rigurosidad, que también parece que se ha quebrado en un intento de un grupo de medios de comunicación por acompañar el derrocamiento de un gobierno. Para el caso específico de España, ¿cuáles son los intereses detrás de esos medios de comunicación y también de ese mismo gobierno o gobiernos, porque han sido unos y otros, que siempre ven a Venezuela con el intento de darle lecciones de democracia, y bien vemos cómo está de quebrada la democracia española? ¿Quiénes están detrás de todos ellos entonces? No sabemos si es el gobierno que está detrás de los medios de comunicación o los medios de comunicación y sus dueños los que están detrás del gobierno. ¿Y las empresas transnacionales, Agustín? ¿Es parte del interés que tienen sobre Venezuela? Yo, por circunstancias, me pidieron dar unas charlas y di 43 charlas, sí, de febrero a abril en España, recorrido en 100.000 kilómetros, en universidades, en sitios. Entonces, yo empezaba diciendo, Venezuela más allá de los medios. Y lo primero que ponía en las charlas era un vídeo de Telecinco, que era de la primera manifestación que hizo Guaidó aquí, que era un periodista, un lacayo, una gente que de verdad, para mí, o sea, y estoy en una cadena de televisión, tenía que ser castigado con un comportamiento penal. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Él estaba en la manifestación de la Plaza Sadel y decía y aseguraba que había hablado con padres que las FAES les habían quitado sus hijos para llevarlos a campos de entrenamiento porque el gobierno estaba secuestrando niños. O sea, fíjate la barbaridad, pero es que eso venía en un contexto en el que estaban diciendo, por un lado, la ayuda humanitaria, que era antes, y por otro lado los niños soldados, para intentar que la ONU, una intervención en Venezuela. Sí. Esta gente no tiene... Y eso marcó durante ese momento grandes titulares en el mundo. Sí. No hay una rectificación, nadie le ha puesto un controlador, nadie le ha puesto un espejo. Oye, ¿dónde están los niños? Ese es el niños? Ejemplo entonces de cómo se quiebra la rigurosidad periodística. No es rigurosidad, es que eso ya no es ni es que no es que te has pelado en un poquito, es que estás mintiendo. Claro. Tú no ha habido ningún padre. Si a ti te quitan un hijo, te secuestran un hijo, el que sea, vas delante del cuartel con el cartel de tu hijo, como pasó en Argentina con las Madres de Mayo. Ahí sí que secuestraron hijos y ahí sí que los desaparecieron. Pero aquí no ha habido ninguna denuncia después de 6 meses. Ese periodista no se ha disculpado. Los medios de comunicación que estuvieron dando eso, nadie les ha interpelado. Nadie hace una contraloría de los medios. Son impunes. Pueden decir mentira sobre mentira y cuando esa mentira se demuestra que más o menos es mentira, como ya estamos en otra mentira más grande, nadie hace un mínimo análisis. O sea, lo que se está intentando llevar también a la ciudadanía, a los televidentes, a los consumidores de la información... Como se le conoce ahora como la posverdad, Agustín. No hay análisis. Te están diciendo... Y la gente, a pesar de que tenemos los medios, tenemos un Google, tenemos para llegar para saber, para analizar si es verdad o no, la gente consume la información sin pensarla. Nadie analiza si eso es cierto o no. Bueno, ahí está dándonos entonces el otro punto, que es qué hacer desde los consumidores de todos esos medios de comunicación, que eso es parte entonces de la labor de la ciudadanía. Bueno, en la vida hay que tener criterio para las cosas, ¿no? Para todo, para el trabajo, para el amor... Para todo, ¿no? Hay que tener un criterio. Y uno se tiene que cuidar de las cosas. Claro. Uno no entra en un trabajo que le puede ir mal, uno no entra en un negocio que le puede ir mal, o procura no hacerlo, ¿no? Lo mismo con la información. Uno no puede tragarse lo que dicen, y vuelvo a repetir, sicarios de la pluma, que una y otra vez, al final, mira lo que pasó con el puente de las tienditas. Telesur lo estaba allí, Madeleine estaba allí, todos los medios de comunicación estaban allí. Todos, vascos, españoles, tal. Nadie dijo nada hasta que los 15 días el New York Times lo dijo. Entonces sí. Sí. Aunque Telesur lo dijo ese día, con toda claridad y mostrándolo. Telesur. ¿No? En vivo, mostrándolo. La ventana a la verdad para mí. Pero Telesur y 4 o 5 medios que son nuestros guerrilleros comunicacionales. Toda la prensa internacional estaba en ese puente, todos sabemos, había cientos de periodistas. Nadie dijo nada hasta que el New York Times lo dijo. Tuvo que venir a los 15, 20 días un medio norteamericano que destapó la verdad. Entonces,
¿Pero qué pasó en ese lapso de 15-20 días? ¿Cuántos gobiernos políticos y medios no estuvieron linchando a Venezuela, diciendo que Venezuela había quemado la ayuda humanitaria y había agredido? Entonces, pero ya para cuando se disculparon salió aquello, ya estábamos en otra. Sí. Es muy dinámico, las mentiras son muy dinámicas, entonces ya te disculpas con eso. Claro. Entonces no hay una contraloría y no hay una responsabilidad. Los medios no enfrentan una responsabilidad por las Agustín, mentiras. pero quienes deben señalar y de alguna manera hacer un juicio moral y una condena moral a los medios que dicen tantas mentiras son los propios usuarios. Bueno, yo con eso también se tienen que ir impunemente y que sea impune y dejar a los más media y dejar a la opinión el hecho de que alguien pueda discernir, porque hay mucha gente que no quiere discernir o no puede discernir. Entonces, cuando son cosas así de flagrantes, tiene que haber una ley de medios y tiene que haber, de verdad, una contraloría y con cuestiones que son así de groseras, que ponen en peligro la patria, que ponen en peligro la paz de la ciudadanía. Hubo una guerra en África, eso te acordarás, que fue la guerra de los Tutsis y los Hutus. Sí, lo recuerdo. ¿Sabes por qué empezó esa guerra? Que trajeron 600.000 muertos. Es terrible. Esa guerra empezó porque la radio de las 7 colinas, que era un medio de comunicación, una radio, empezó a mentir sobre los hutis, empezó a cizañar entre las dos etnias la radio, más que fueron condenados por el Tribunal Penal Internacional. La guerra empezó por una radio y por un medio de comunicación. Personas han matado al río, se envenenó el lago Victoria. No tiene que haber responsabilidad en eso. No podemos dejar a la gente que discierna. También los medios tienen una responsabilidad muy grande. Y hay que ponerle coto a estas transnacionales que son impunes. Un mensaje de enfrentamiento, de guerra. Agustín, con esto vamos finalizando nuestra reflexión, nuestra entrevista, pero quiero pedirte esto que resulta muy importante, es muchas de ellas han sabido hacer uso de las redes sociales y ahora de los grupos de WhatsApp. También eso requiere un diagnóstico y un accionar. Requiere que nos organicemos, porque sí tenemos militancia. La verdad que hoy en el foro estoy respirando oxígeno y amor también. Con tanta gente que nos hemos encontrado en tantos países en el que ves gente militante, ves gente que arriesga su carrera y arriesga muchas veces su vida por contar cosas en contra de esta hegemonía. Claro, y pero el hecho mira, de que nos ayudemos, el hecho de que desde el foro se articule una, digamos, una red para que unos a otros nos podamos ayudar, nos podamos ver, podamos compartir nuestras cosas, es fundamental. Sí, no, lo que te quería decir también para escuchar tu reflexión, me has hablado en varios momentos de la militancia y esta entonces resulta ser la militancia desde los pueblos, la militancia desde la movilización social, la militancia ¿desde dónde esta militancia? Desde dar la cara. Militancia es dar la cara en tu familia y decir, no estoy de acuerdo con esto. Esto que estás haciendo no está mal, no está bien. Dar la cara en tu trabajo, cuando te vienen hablando en la escuela de eso no está bien. Porque eso no es verdad. No hablo de militancia en organizaciones, hablo de la militancia de cada uno. Es decir, uno tiene que defender su verdad, lo que piensa, lo que vive, lo que siente y lo que quiere. Y esa militancia, con la verdad por delante, con la claridad y también con una cierta dosis de valentía, hay que decirlo. Sin duda. Pero si no somos valientes, nos van a llevar por delante. Una cierta dosis, no una altísima dosis de valentía, Si no somos valientes, Agustín, vamos a llorar mucho. Hay que ser también valientes. Muchísimas gracias, Agustín. Un placer. Gracias. Ahí estaba la entrevista con Agustín Ochotorena, analista internacional vasco. Ustedes tomarán sus propias opiniones, sus propias reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación, desde qué lado estamos y debemos estar en adelante en momentos en donde hay tanto desafío a nivel mundial. Desde aquellos que generan este nivel de opresión y donde se impone la guerra, o desde aquellos que privilegian el valor de los pueblos, de la verdad,
de las víctimas de tantos conflictos y de dificultades que se generan precisamente desde aquellos que intentan imponer sus modelos. Ahí están, ustedes sacan sus propias conclusiones. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, les decíamos en titulares con otra arista. Rusia y los BRICS suman más apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición del país suramericano. Entre tanto, Estados Unidos impone más sanciones contra Venezuela. Además, miren esto, el embajador de Venezuela en Washington advierte esta jornada del desesperado intento de la Casa Blanca por crear un incidente que justifique una agresión militar. Tenemos los detalles de todos estos hechos y los analizamos, los unimos, porque así debe ser en términos de la geopolítica, nada se mueve de manera coincidente. El análisis entonces al volver en Noticias, ya venimos. En Noticia Venezuela, en su segunda arista, el Ejecutivo se plantea recomponer la relación bilateral con Alemania. Entre tanto, se enfrentan nuevas agresiones desde los Estados Unidos, pero se recibe desde esta nación venezolana el respaldo del BRICS en relación al proceso de diálogo y de la ONU en lo comercial. Tenemos esos detalles a continuación. El canciller Jorge Arriaza se reunió este viernes con el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Krienier, con el propósito de reconstruir una agenda de cooperación bilateral. A principios de julio, el Ejecutivo normalizó sus relaciones diplomáticas con el país europeo, luego que el 6 de marzo declarara persona no grata a su embajador en razón de los recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Alemania es uno de los principales actores dentro de la Unión Europea, organismo que encabeza el Grupo de Contacto Internacional. El mismo Daniel Krienier afirmó a principios de año que este grupo no busca fomentar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, sino las elecciones. Lo contrario opina el grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que mediante una declaración conjunta este viernes manifestaron su respaldo al proceso de diálogo que se lleva a cabo en Barbados entre ambos sectores con el apoyo del gobierno de Noruega. En lo interno, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó la decisión de la Asamblea Nacional en desacato de aprobar el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. El Poder Judicial ratificó al presidente Nicolás Maduro, único responsable de celebrar o ratificar acuerdos internacionales en nombre del país. Resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. El TIAR, establecido en 1947, constituye un pacto de defensa que permite invocar la asistencia militar de los países firmantes, como Argentina y Estados Unidos, en caso de agresión externa. De esta manera, se busca configurar el escenario para intervenir Venezuela. La víspera, el gobierno denunció las reiteradas agresiones por parte de Estados Unidos. Horas antes, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra el país y 3 entidades empresariales de diferentes naciones vinculadas al programa de alimentación social CLAP. Pese a las presiones extranjeras, el Ejecutivo continúa fortaleciendo las relaciones bilaterales y comerciales. Este viernes, el presidente Nicolás Maduro se reunió en Caracas con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. El organismo apoyará a Venezuela en un programa estratégico para fortalecer la producción de alimentos, el empleo y el comercio sustentable. A esa no se ha hecho registrado durante esta jornada muy movida en términos noticiosos y de agenda del Ejecutivo de Venezuela y también a nivel internacional. Todo esto lo vamos a contextualizar, lo vamos a analizar con Luciano Bassapolo. Él es analista político, economista, vicerrector de la Universidad de la Sapiencia de Italia, coordinador del Movimiento Sindical de Europa, por esos días en Caracas en el marco del Foro de Sao Paulo. Luciano, qué placer. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Quiero comenzar
por las nuevas agresiones de Estados Unidos sobre el país que se enmarcan dentro de un sinnúmero de sanciones. Ayer, la víspera hubo, hoy de nuevo se anuncian. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas dice que se trata de una medida desesperada para nuevo generar una base de ataque militar hacia Venezuela. Primero me permito de dar las felicitaciones a Telesur para el aniversario de los 14 Gracias, años. Luciano. Yo me recuerdo bien cuando con el comandante Chávez, el comandante Fidel, el 2004 aquí en Caracas se habló de esta televisión, por eso es un recuerdo muy bueno. Y hoy también otra felicitación a los compañeros cubanos, porque hoy es el 26 de julio y siempre sabemos que son fechas importantes para la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, hablar de imperio, de nuevo, ¿no? De la fuerza del imperio, del impacto del imperio es tremendo, porque yo me permito de decir, me asumo siempre la responsabilidad en lo que está haciendo el Estados Unidos, el imperialismo contra el Venezuela es un crimen contra la humanidad. Yo pienso que cuando esta batalla terminará que el pueblo de Venezuela, soy seguro, va ganando, porque la autodeterminación de los pueblos tiene de ganar. Se tiene de dar un juicio fuerte para crímenes contra la humanidad al Estados Unidos, porque si se mueran niños, si se muere gente que no puede vivir, porque esto no estamos hablando absolutamente de sanciones, no estamos hablando de sanciones personales, no estamos hablando absolutamente, decimos así, de una forma de embargo. Este es un bloqueo criminal, es tremendo y esto va a preparar la guerra porque el Estados Unidos hoy está terminando su fase de leadership internacional y esta no solo... ¿Percibes entonces que, como bien lo decía el embajador durante esta jornada, se trata de una medida desesperada? Absolutamente sí, porque el Estados Unidos hoy no tiene la leadership tecnológica, no tiene la leadership económica, productiva, comercial, tampoco militar y monetaria y financiera, porque todos los varios países se están organizando para tener otra moneda de referencia internacional que no tiene de ser el dólar. En este sentido, esto no significa que el imperio del Estados Unidos termina mañana. Nosotros sabemos históricamente, si se va a leer la historia económica, cuando se terminó el imperio de la España o el imperio de la Gran Bretaña. Ocurrieron muchos años, pero es una fase tremenda porque la única manera que tiene el Estados Unidos para imponer un poquito su supervivencia es solo la guerra militar, guerra económica, guerra más mediática, guerra comercial, guerra monetaria. Esto de la sanción significa decir... Y todas esas caracterizaciones de guerras que nos has dicho se están aplicando unas directamente sobre Venezuela y otras se intentan aplicar sobre Venezuela. El Venezuela hoy es el punto más fuerte de afrontación dura de parte del Estados Unidos. El Venezuela está representando en estos momentos el pueblo de Venezuela, esta resistencia heroica representa una esperanza de la humanidad. Estamos hablando de un proceso revolucionario, bolivariano, socialista, humanitario, y esto no lo puede aceptar el imperio. Eso es lo que ubica a Venezuela en el centro de la geopolítica mundial, eso que has dicho. Absolutamente. Yo te digo también como estudioso, economista europeo y como militante izquierdista europeo, te digo que si no digo si vamos a perder esta batalla heroica de Venezuela, esto se va a determinar un desastre para toda la autodeterminación de los pueblos en el mundo. La batalla se tiene de hacer aquí. No es solo una cuestión porque Venezuela tiene el petróleo, tiene oro, tiene recursos, que en una crisis sistémica como esta es normal para tener este control tú vas al ataque, pero es también una guerra psicológica, es una guerra de decir comando. Yo soy el dueño del mundo, el imperio tiene de comandar y a través de Venezuela se da también a Cuba, a Bolivia, a Siria, a Turquía, a China, a Rusia, se está dando una
decimos así, una amenaza internacional diciendo nadie puede hablar porque tengo varios instrumentos de guerra. Es una guerra psicológica, no es contra el pueblo solo de Venezuela, es una guerra psicológica mundial. Contra para muchas, decir, sí, o contra así muchas o es naciones. guerra, es guerra. Tal como yo lo ordeno o sí. tenemos problemas. Déjame preguntarte más de esos hechos registrados durante estas últimas horas, porque parece en todo caso que algo realmente está cambiando, y no me refiero desde los pueblos, sino desde los gobiernos. El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Alemania, un peso pesado dentro de la Unión Europea. Quiero preguntarte de eso. Y luego la postura de Rusia, y dice lo que dice en los BRICS, aquí en Brasil, en la vecina Brasil. Este es un momento muy importante. Primero, soy feliz de que como tú me pones la pregunta, porque nosotros somos gente, cuando digo nosotros los revolucionarios, los chavistas, somos gente de paz. No tenemos ningún problema con los pueblos, ni de Alemania, ni de Estados Unidos. Nosotros los pueblos son siempre nuestros amigos. ¿Y Alemania por qué está cambiando? ¿Por qué está cambiando esta forma de ver la situación con Venezuela? Porque yo pienso que la cuestión de gobierno es un problema de escenario internacional. La Alemania se tiene de vincular de la que es el dominio integral absoluto del Estados Unidos. La Alemania, para determinar un nuevo escenario, también decimos así, en la dimensión de la competencia global e internacional, se tiene de realizar un rol diferente completo del Estados Unidos. Esto demuestra que todo lo que ocurría aquí, de Guaidó, de todo lo que ocurrió en pasado, eran solo un momento. ¿No? Un momento difícil, un momento donde a nivel internacional se estaba estudiando toda la situación, pero la calma. ¿Como una especie de laboratorio sobre Venezuela? Laboratorio, pero la calma de la Fuerza Armada Revolucionaria, la calma del gobierno, del pueblo venezolano está demostrando lo que está ocurriendo. Es lo que tú dices es importante, porque no es solo la Alemania, sí los BRICS, en lo cual no está solo Rusia y China, está también Brasil, que sabemos que está Bolsonaro y todo esto. Está hoy diciendo, somos por el diálogo. Sí. De la Constitución. De hecho, eso es muy interesante. Permanente dentro del llamado Grupo de Lima, el gobierno de Venezuela dice el Cartel de Lima, hostil sobre Venezuela. Y entonces hay un comunicado acompañando, apoyando el diálogo que, como siempre, debe ser la salida a cualquier situación que se registra dentro de una nación. No solo eso, no sé si la atención de la gente particular también a la hipótesis de la iglesia. La iglesia, decimos, venezolana, muchos de la iglesia venezolana, la iglesia católica, complicada, compleja, pero sí, se expresan, no son de acuerdo con el diálogo, pone el diálogo, pero contra Maduro, contra la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el Papa, 10 días atrás, el Papa Francisco ha dicho públicamente, en frente a todo el mundo, yo digo a la gente de Venezuela, al querido pueblo de Venezuela, diálogo, paz y diálogo. Esto es importante, se lo dice Brasil, BRICS, Alemania, toda China, Rusia, India, estamos hablando de Cuba, de Bolivia, estamos hablando del 60% más o menos del PIB mundial, si hablamos en términos que a mí no me gusta, pero el término capitalista, ¿no? Estamos diciendo que Venezuela y la revolución bolivariana también esta vez ganó. Ganó desde una perspectiva en donde Estados Unidos intentó aislarla y no lo logró. Absolutamente. Y a este punto se demuestra de manera clara de qué persona es Guaidó, de qué estamos hablando. Porque también la oposición demócrata que se pone al diálogo, a la Barbados, allá en Noruega, sentado, diciendo, yo pienso que se puede hablar con todo el mundo, si se respeta la Constitución, si se van a eliminar completamente la sanción económica y el bloqueo, si se respeta, ¿no? Es lo que es el proceso pues eso es lo que de deberían autodeterminación. hacer, eso es lo que deberían hacer si realmente respetan a su pueblo, pero hoy operadores de la opinión pública en Venezuela decían Estados Unidos y la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional
son opositores, están en desacato, son los que apoyan y los que mantienen este nivel de sanciones. O sea que también pareciese un contrasentido, pero sin duda el diálogo es la salida. Me permito de esta televisión, ¿no? Ojalá que está escuchando también opositor malo. Decir, si tiene el corazón para los niños de aquí, para el pueblo de Venezuela, para la autonomía, la independencia, la soberanía, la autodeterminación de su pueblo, paz y diálogo. Sentarnos, respeto de la Constitución, respeto de la paz, sin absolutamente interferencia internacional del Estados Unidos o de otro, respeto de la autodeterminación popular. Con este sentido se habla, ¿cuál es el problema? No está ningún problema. Recién salido un libro de Luciano Mazzapolo, Plan, Mercado, Problemas de la Transición, Métodos de Análisis de los Sistemas Económicos Locales y Sectoriales. Nos lo ha traído, lo leeremos de manera atenta, Luciano. Y este asunto plantea también un hecho que es muy, muy importante para las revoluciones y en este caso en particular para la revolución bolivariana, la economía, la producción nacional. Sabemos, bien lo hemos recordado, históricamente este ha sido un país que vive de la renta petrolera y ese es parte del bloqueo actual que existe. La renta petrolera, los activos petroleros que han estado secuestrados. ¿Qué de todo esto nos puede dejar una lección para ello? La economía puede tener dos visiones. O la economía es la opresión del pueblo, porque no tiene una ética, una moral, y tiene solo la idea de la ganancia, o la economía tiene un carácter social, porque la política domina la economía y se va a decir que la economía tiene de ser al servicio del pueblo. La otra manera de entender la economía con el bloqueo, hoy los Estados Unidos y Trump, que aplica el bloqueo, está utilizando una arma de destrucción de masa. Esto lo tenemos de decir. Nosotros pensamos una economía solidaria, cooperativa, una economía de la paz, una economía donde se dan 2.700.000 viviendas al pueblo, donde se da instrucciones, donde se da sanidad pública. Esta es la nuestra visión. Pedimos solo de aplicar una economía de planificación tranquila, sin absolutamente que el imperialismo se va. Exactamente. El imperialismo la injerencia externa. Y sí, la injerencia externa. El imperialismo que se ocupa Luciano? de su problema, no del nuestro. Hay una reflexión final. Decía, ahora que planteas esto, recuerdo que en la cumbre de cancilleres de la ANOAL decía el canciller de Irán que lo que Estados Unidos aplica sobre las naciones que bloquea se trata de un terrorismo económico y hacía una profunda reflexión, no del terrorismo como lo conocemos, sino de un terrorismo económico de Estado. La economía, cuando es economía de dominio imperial, es una forma brutal, la peor forma de terrorismo. Te digo por qué. Si el terrorismo se explica en carácter militar, va a intervenir la Nación Unida diciendo están los muertos inmediatos y todo esto. El terrorismo económico y la guerra económica te hace muerto para muchos años y todo el mundo con la guerra psicológica y más mediática, que vosotros bien la entienden, te van a crear una condición de dar culpa, ¿no?, a los pueblos en la autodeterminación. Esto es terrorismo. Nosotros somos contra toda la forma de terrorismo de Estado. La economía es una forma, en el capitalismo, el imperialismo es una forma de terrorismo de Estado. Para hacer generar un contrapeso real, digamos, me contabas antes de comenzar la entrevista que hay una decisión de la red de intelectuales por la defensa de la humanidad. Oye, hoy aquí al Foro de San Paulo, al cual estamos participando, se reunió la red en defensa de la humanidad, la presencia de Adán Chávez, del ministro Ernesto Villegas, de Pedro Garzadilla, que es el coordinador. Se leyó un documento que va a salir, ¿no?, este documento mañana, inmediatamente, donde se ponen 10 puntos poniendo el problema de la guerra económica como crimen contra la humanidad. Nosotros pedimos no solo para el Venezuela, para todo el mundo, que no se tiene de aplicar el bloqueo en ninguna forma. Pedimos un nuevo orden mundial, como decía el comandante Chávez, pluripolar, multicéntrico, solidario y de respeto de los pueblos. Muchas gracias, Luzano. Con eso te despido. Un placer y bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver,
Es noticia a los Estados Unidos. El miedo a una redada dentro de las aulas de clase es un drama diario para niños y niñas migrantes indocumentados. Aunque la justicia se opone, la justicia de ese país se opone, el gobierno se impone. Sin embargo, el problema es mucho mayor. Es de fondo, lo profundizamos aquí al volver. Ya venimos, estamos en Es Noticia. En noticia a los Estados Unidos, la política migratoria del gobierno de Trump provocó un aumento del miedo y la ansiedad entre las familias inmigrantes, con o sin documentos. El informe revelado por The Urban Institute así lo revela. La investigación señala que las familias han cambiado en la forma que se desenvuelven en sus vidas diarias en respuesta a estos temores y al clima actual de la inmigración desde el Ejecutivo. Detalla, por ejemplo, que entre los hispanos existe miedo al momento de renovar la licencia de conducción, manejar en un automóvil o visitar o transitar lugares públicos, acudir a una cita médica o enviar a sus hijos e hijas a la escuela. En concreto, por este hecho ha aumentado la deserción en las aulas de clase. Recordemos que desde un inicio de su carrera por la Casa Blanca en 2015, Trump utilizó el ataque a los inmigrantes como un arma de campaña. Primero tildó, recordamos, esto es importante, a los mexicanos de violadores, de criminales y de traficantes de drogas. Luego extendió esos calificativos a millones y millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos, que hacen vida en los Estados Unidos. Ahí tenemos ese informe, esa investigación, lo que hay de fondo. Vamos a consultarlo con Sara Chambers. Ella es vicepresidenta de Chicago Teacher Union, maestra de educación. Sara, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticia de Telesur. Gracias por invitarme aquí. Gracias a ti. Recordar que Sara se encuentra en Caracas visitando esta capital sudamericana en el marco del Foro de Sao Paulo. Sara, déjame preguntarte, producto de tu experiencia como docente, un trabajo que realizas a diario, ¿qué pasa con los niños inmigrantes? Este informe es de hecho muy revelador en tu experiencia diaria de esta reflexión que nos dices. Bueno, yo soy maestra en las escuelas de Chicago. Yo trabajo en una escuela donde todos los estudiantes son de familias inmigrantes, ¿no? Y ellos ya estos años con Trump tienen mucho miedo sobre la inmigración, ¿no? Pues muchos de mis estudiantes no han venido a las escuelas muchos días, están faltando muchos días, que ellos tienen miedo que la inmigración va a entrar en las escuelas, que la inmigración va a llevar a sus padres a esas cárceles, también de deportación. Pues yo tengo un estudiante que cuando él entró en la escuela, él tenía buenas notas, todo eso, estaba pasando feliz, y un día la inmigración deportó su papá. Y ahora, como su segundo año, ella está fallando muchas de sus clases, ella viene solamente como 2 días cada semana, y pues muchos estudiantes ya tienen miedo. Sara, ¿y esto sucede con inmigrantes como planteaba el informe? ¿Es parte de tu experiencia documentados, es decir, con todos los papeles en regla, o también con los indocumentados? Es decir, ¿el hecho de ser migrante genera este miedo y esta ansiedad? Bueno, creo que primero las personas sin papeles tienen más miedo, ¿no? Sin documentos. Pero también hay otras personas con documentos que tienen miedo. Porque algunas personas con documentos que estaban en Texas o también Arizona, el gobierno de Trump pusieron a esas personas en las cárceles de detención. Ellos tenían papeles, no tenía razón por eso, solo por el color de su piel. Wow, de allí entonces que se genere todo este debate, esta preocupación sobre el racismo y la xenofobia. Pero es un debate nacional que no plantea los hechos en profundidad del sector educativo en los Estados Unidos, Sara. Bueno, pues eso está afectando todo de Estados Unidos, todas las fábricas, todas las escuelas,
también, y nosotros como maestros queremos luchar para proteger a los estudiantes. Claro. Pues nosotros hemos luchado para tener estos acuerdos con el alcalde y los maestros que la inmigración no puede entrar en las escuelas. Y también estamos creando planes de acción en nuestras escuelas para que si la inmigración venga a las escuelas, tenemos un plan para proteger a los estudiantes, tal vez para bloquear la inmigración o para llamar a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes o para llamar a sus padres, va a decir qué está pasando y que los estudiantes no deben salir de las escuelas y cosas así. Claro, es impresionante. Lo que pasa es que también hemos visto el nivel de agresividad con la que actúa la fuerza pública en los Estados Unidos. Sí, bueno, hay muchas protestas, movimientos. Yo no he visto protestas tan gigantes que he visto sobre eso de inmigración. También hay personas que están bloqueando las cárceles de detención para decir que no basta con eso y que hay niños en estos lugares, hay niños en jaulas que están muriendo, que no están recibiendo atención médica, que no están recibiendo comida suficiente. Más de 6 niños ya murieron. Claro, sí, y eso es lo que se conoce públicamente. Claro. Porque cuando se hace público un informe de que un niño murió, ya había sucedido, ya había pasado meses atrás, que es lo que hemos visto. Ahora, a toda esta situación hay una gran deficiencia del sector educativo. ¿Cuál es tu diagnóstico de ello? No solamente porque sea un hecho que afecte directamente a niños migrantes, sino que afecta a todo un sector educativo en el país, pero que no está visible, que no existe en los medios de comunicación. Bueno, hay muchos problemas con el sistema de educación, especialmente en las escuelas primarias y secundarias. Nosotros tenemos problemas que el gobierno está tratando de cerrar las escuelas públicas y también privatizar las escuelas. Y privatizar las escuelas. Sí, privatizar las escuelas. Bueno, hay ciudades como New Orleans que ya no tienen ni una escuela pública, que ya han privatizado todas las escuelas. O ciudades como Detroit, que más del 50% de las escuelas ya están privatizados. Claro. ¿Y cuál es la justificación del gobierno? ¿Es una decisión de los estados o una decisión del Estado federal, del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es diferente de Venezuela. En Estados Unidos el poder es en las ciudades. Hay juntas de directores de educación que tienen todo el poder. Y el problema es que la mayoría de la gente en esas juntas no son personas del pueblo, no son padres, no son maestros, no son banqueros, son personas de compañías. Y ellos quieren ganar dinero de las escuelas. Pues por eso están cerrando las escuelas. Y el gobierno de Estados Unidos dicen, esas escuelas privadas son mejores. Pero los estudiantes, los estudios y las investigaciones dicen que eso no es la verdad. Las escuelas públicas son mejores, tienen más recursos, tienen maestros con certificación. Porque en muchas de esas escuelas privadas los maestros no tienen certificación tampoco. Claro. Ahora, y a toda esta situación, parece entonces que es, con las experiencias que ya nos has dicho, por ejemplo, de Detroit, que va avanzando así, es decir, ¿se acabará la educación pública en los Estados Unidos? Bueno, la cosa buena es que la lucha y el movimiento está creciendo muchísimo. Estos años, especialmente en 2018, había una ola de huelgas de maestros luchando contra la privatización. Había más huelgas de maestros de toda la historia de Estados Unidos. Y eso empezó con una huelga en 2012 en Chicago. Y eso fue la primera huelga de 25 años. Y la cosa buena también es que... Primera huelga en 25 años. Sí. Y fue liderada por maestros. Sí. Ajá. Y también... ¿Hacen parte de estos maestros, permíteme para preguntarte un poco más acerca de esta caracterización, de esta radiografía, hacen parte de una asociación, de un sindicato, están organizados, cómo aupan para que haya más movilización? Bueno, yo soy parte del Sindicato de Maestros de Chicago y nosotros organizamos para reformar los sindicatos para ser más militantes, para luchar y organizar las escuelas, para tener estas huelgas. Y no solamente con los maestros, pero para organizar a los padres y la comunidad y los estudiantes. Para hacer conciencia. Claro. Y esta huelga no solamente estamos luchando para cosas dentro de la clase, pero también estamos luchando para todo el pueblo y la comunidad, para más impuestos contra los ricos, ¿no? Más impuestos con los ricos. También luchando como reglas que la inmigración no puede entrar. Y también luchando para sacar la policía de nuestras escuelas. Y pues después de esa huelga, esos años hemos tenido muchas huelgas y no solamente en los estados del norte, pero en los estados del sur, donde votaron por Trump.
donde son muy conservadores. Y eso fue muy interesante porque este estado no han tenido huelgas por 40 años y las huelgas ahí son ilegales. ¿Y en esos estados del sur también fueron convocadas por maestros? Sí, por maestros y también padres y estudiantes también. Ellos ocuparon sus edificios del gobierno, ellos ganaron. En estados como Oklahoma, ellos ganaron más de $400 millones más por educación. Quiere decir entonces que hay efectos ya de manera inmediata con respecto a la movilización. Para despedirte, algo que me llama profundamente la atención. Estas huelgas, estas protestas, estas acciones de carácter ciudadano no aparecen en los medios de comunicación estadounidenses. Entonces deben ustedes buscar medios alternativos, cómo mantener, digamos, viva a través de otras formas el mensaje. El problema es que las noticias de Estados Unidos es muy malo. Bueno, no dice sobre qué está pasando con el pueblo, no muestra las protestas, los movimientos. Como ustedes en Telesur muestra todo lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Y en Estados Unidos no es así. Es por eso normalmente nosotros usamos Twitter, usamos Facebook o las redes sociales. Esa es la manera de mantenerse digamos, alimentando la movilización. Claro, claro. Claro. Muchísimas gracias, Sara. Con eso te despido. Gracias. Un placer. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Será hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.